Bien, volvemos a ver un par de segundos que se vayan conectando todos los compañeros, ¿ya? Entonces debe quedar claro, y si bien es un poco de apoyo doctrinal este tema, chicos, créanme que en procesos judiciales, especialmente cuando los contratos no están claros en el tema de la forma de pago, lugar de pago, persona a quien se paga, que ya se puede establecer en el contrato con autorización expresa de ambas partes, que si el deudor por alguna circunstancia no está en la ciudad, en el país, puede y se aclara que la obligación será honrada o cancelada por X persona, por un tercero. Lo propio puede hacer el acreedor, ¿no? Que por alguna circunstancia considere que no va a poder estar, ya puede designar a alguna persona de manera específica o un representante para que pueda recibir el pago como cumplimiento de la obligación. Esto la finalidad, con el objeto de validar, de generar la validez del pago y escindirse o evitar irse a cualquier proceso por falta de claridad, ¿ya? Por eso hablamos de una regla general, hablamos de una excepción, ¿sí? Muy importante en el ámbito civil. Bien. ¿Ustedes creen que a momento de cumplir con la obligación, el deudor puede cumplir con esta obligación de manera parcial? Puede no ser en el tiempo o plazo previsto, en el lugar, o debe ser tal cual se pactó en el contrato. ¿Qué dice? Como poniéndolo así en plazos, Lice. Claro, claro. Si en el contrato no está establecido, Lice, yo creo que sí o sí se debe pagar tal y como lo dice. Está escrito ahí. Claro, muy bien, ¿cierto? ¿Ustedes aceptarían que un deudor venga y les ofrezca pagar una suma parcial y se diga que se está cumpliendo con la obligación? No, porque no se estaría cumpliendo en su totalidad, Lice. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, también es importante para evitar cualquier conflicto o litigio judicial ver precisamente este tema que está en la diapositiva. ¿Quién debe pagar? ¿Quién debe o a quién debe recibirse el pago? ¿Quién debe pagar y a quién debe hacerse el pago? El artículo 297 de nuestro Código Civil, si ustedes revisan, consagra el principio, la regla específica que el pago debe hacerse al acreedor, sujeto activo. El sujeto pasivo le paga al sujeto activo, ¿ya? O en su caso dice, al representante designado de manera expresa por el propio acreedor. Lo dice el código, ¿cierto? En último y excepcional caso, dice el código, si el acreedor no ha designado a un representante por alguna circunstancia, el juez puede designar a quien pague el deudor. Ahora, para que el pago, recordemos que el titular de la deuda es el acreedor, el que va a recibir, ¿cierto? Para que el pago a un tercero, ojo, a un tercero que no sea directamente el acreedor, surta efectos liberatorios, es decir, liberen de la obligación al deudor, liberen las posibles garantías que haya podido presentar, ¿cierto? Debe darse cumplimiento a la regla específica que dice, y fíjense que vuelve a reiterar el artículo 297, la forma directa y adecuada de pagar debe ser al acreedor, al titular de la obligación. O en su caso, dice,
al representante designado y autorizado por el acreedor o excepcionalmente al juez cuando éste llegue a litigio. El Código Civil, chicos, en materia de obligaciones, está siendo claro, nos está diciendo a quién debe pagarse por regla general, si no está el titular, cómo debe pagarse al representante legal y en qué excepcional situación el juez va a ordenar a quién pagar. Si fuera de esos lineamientos, el deudor excediendo la amplitud de la norma pretende pagar, se va a poner en tela de juicio la validez de ese pago. Pregunta que les había hecho al principio. De ahí que es muy importante, fíjense, parece una insignificancia, ¿no? Se puede decir que estamos pagando, no importa quién firme usted el recibo para constancia de que nosotros demostremos que a usted le hemos entregado, ¿sí o no? Entonces, muy importante cuidar estos detalles. Un ejemplo. A ver, un pago al heredero aparente. El deudor busca al heredero del que se enteró que entró en posesión de la herencia del que falleció, le paga al heredero, pero por alguna circunstancia especial, el heredero pierde la capacidad jurídica de manera intempestiva, de manera sorpresiva, digamos, una incapacidad sobreviniente, ¿ya? No se la esperaba. Sin embargo, de todo ese accionar, de todo cómo han sucedido las cosas, ese acreedor aparente tiene la obligación moral de devolver lo que has recibido porque no estaba habilitado para poder cobrar o recibir el pago. ¿Se dan cuenta? No estaba habilitado. Por eso, al momento de devolver una deuda, de pagar una deuda, hay que tener mucho cuidado a quién se le está pagando en lugar del deudor titular. Pueden presentarse muchas circunstancias, chicos, y el Código Civil ya los prevé, ¿cierto? Ya los prevé. Puede presentarse que, incluso con este ejemplo que estamos poniendo, puede presentarse incluso la muerte, y hay que ver en qué momento y cómo le pagamos al heredero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llegado el momento se puede invalidar el pago. Dentro de esta figura del pago, ¿ya? Dentro de esta figura del pago, existe pues lo que se conoce como diligencia del cumplimiento, ¿ya? Como responsabilidad del cumplimiento. Ustedes ya han visto en el Código Civil el anterior semestre que en muchos artículos se maneja con la diligencia propia de un buen padre de familia. ¿Sí o no? En algún otro caso, con buena fe y con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Sí o no? ¿Vieron o no vieron? ¿A qué se refiere? ¿A qué se referirá en obligaciones cuando dice el deudor debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia? ¿Qué creen? Esto viene del derecho romano, ¿no ves? ¿Se acuerdan del bonus pater familis? ¿No ves? ¿Qué creen que significa? En el Código Civil, en su artículo 302, establece la diligencia del deudor. Y dice, en el cumplimiento de la obligación, el deudor debe emplear la diligencia de un buen padre de familia, dice, si mal no recuerdo. ¿Qué nos está diciendo? Como la obligación ha nacido no solamente bajo el principio de buena fe, sino también bajo el principio de la honestidad y responsabilidad, ¿no ve? Porque uno de nuestros últimos temas es la responsabilidad civil en las obligaciones. Como ha nacido de buena fe, ¿sí? Se tiene que cumplir también de buena fe.
Por lo que la diligencia de un buen padre de familia que debe tener el deudor significa que debe tomar todos los cuidados, todos los recaudos para poder cumplir en el término pactado con la devolución de la obligación. A eso se refiere el lema que dice con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el objeto del cumplimiento de la obligación? ¿Cuál creen que sea el objeto? ¿Satisfacer y liberar la obligación? ¿Cuál creen? Pagar la deuda, dice. ¿Sí? Satisfacer, pagar, honrar, cumplir. Ese es el objeto. ¿Y por qué es? Por el efecto que va a generar, ¿sí?, el pago de la obligación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el efecto que va a generar el pago de una obligación? El Código Civil establece que el cumplimiento o pago de una obligación o la satisfacción que se haga de una obligación mediante el pago, dice así, no solamente tiene efectos de cumplimiento con respecto al monto, si es una deuda de dinero, o a la obligación de hacer o no hacer que hubieran pactado las partes. Dice, no solamente tiene que ver con eso, no todo es el dinero, dice, ¿cierto? El efecto principal, o los efectos principales, dice, son dos. La satisfacción de la obligación a favor del acreedor, dice, y la liberación, es la estricta liberación del deudor y de las garantías que pudo presentar u otorgar. ¿Cuántos casos no han pasado en el que el deudor ha cumplido con la obligación? En algunos casos han firmado el documento de cancelación, pero no han liberado los bienes o las garantías. Con los mismos bancos. Termino de pagar al banco mi última cuota, feliz, firmo con el banco la cancelación, pero lo que no he hecho es liberar las garantías. Es decir, deshipotecar de derechos reales, sacar, cancelar las partidas de todo eso. ¿Sí? Entonces, no solamente pasa por satisfacer la obligación a favor del acreedor, chicos. Pasa también por el efecto liberatorio. Se deben liberar no solo de la obligación al deudor, sino también las garantías otorgadas, cualquiera sea este. Un aspecto muy importante que ustedes seguramente se van a preguntar. A ver, es el que establece el artículo 316 de nuestro Código Civil. Imputación de pagos. Se llama así, imputación de pagos. Si el deudor tuviera varias deudas de varios tiempos con el acreedor y quiere ir cumpliendo esas varias deudas, ¿cómo tendría que hacer el pago o la declaración de pago de estas deudas para buscar el efecto jurídico de liberación? Tiene varias deudas. Digamos que yo tengo unas 5 deudas con el mismo acreedor. Tengo 5 deudas de diferentes antigüedades. 5 veces me he prestado. ¿Puedo pagar cualquiera de las deudas? ¿La de menor cantidad? ¿La que tiene menor interés? ¿Cómo debo pagar? ¿Qué creen?
Curioso, ¿no? Pero escuchen esto. Dice, Sí, adelante, Naomi. ¿se podría hacer un contrato donde estén las 5 deudas en una? ¿O también hacerlo aparte cada uno, pero Sí, en diferentes plazos? claro, con seguridad. Con seguridad que al ser 5 deudas, lógicamente se supone que una nació primero, después la otra y así sucesivamente, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo pagar la que yo quiera? Yo soy el deudor. Yo quiero pagarte la ultimita, por favor. O quiero pagarte la primera, la más antigua. El artículo 316, y esto es importante también de nuestro Código Civil, establece una regla sobre los modos de hacer los pagos, aunque el artículo 316 del Código Civil dice reglas de hacer la imputación de los pagos. ¿Qué nos está diciendo? Que tratándose o existiendo varias deudas de la misma especie, digamos dinero, y con el mismo acreedor, fíjense, 316 del Código Civil, con el mismo acreedor, los pagos deben imputarse, dice, es decir, deben aplicarse de la siguiente manera. El pago que realice el deudor se imputará a la deuda que esté vencida, es decir, por regla del Código Civil, si paga algún monto, primero debe dirigirse a la deuda que ya está vencida. Una regla. Pero dice, si las deudas, las varias deudas, estuvieran todas vencidas, dice, ¿no? Entonces se debe dirigir al pago a la más onerosa para el deudor, es decir, la más carita, la más elevadita. Libérenle de esa deuda. Pero si son todas las deudas que existen onerosas, es decir, costosas, entonces el pago que quiera realizar el deudor se le va a imputar o se va a aplicar a la deuda más antigua. Pero si todas las deudas que existen son antiguas, ¿no ve? Entonces dice el 316, bueno, si quiere pagar se le recibe y el monto que está pagando se divide entre las demás deudas que existen. Es decir, dividamos por la cantidad de deudas y van a ir montos pequeños a solventar, a aguantar tantas deudas que existen. Eso es lo que establece el artículo 316 y es muy importante manejarlo porque esto se da en la vida real. A veces el deudor quiere pagar la que quiera, ¿no? Y el deudor le dice, no, no puede, quiero que pague esta. Y el deudor le dice, pero usted no me puede obligar a pagar, le estoy pagando. No, pero el 316 dice cómo se debe imputar los pagos. Primero dice que se debe imputar o se debe pagar a la deuda que esté vencida. Perfecto. Si ambas o más deudas están al mismo tiempo vencidas, ¿no ve? Ha llegado su plazo. Entonces, a las que estén garantizadas, igualmente garantizadas. Todas están garantizadas igual. Ya, bueno, entonces que se pague a la más costosa, a la más onerosa. Si todos son onerosas, bueno, entonces dice mejor que se pague a la más antigua. Escoger la deuda más antigua y pagar. Pero si las deudas han sido hechas también el mismo año o en el mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que quiera pagar el deudor se va a dividir entre todas las deudas en partes iguales y se les va a pagar. ¿Conveniente o no conveniente? ¿Qué dicen? Dice, esa última parte de se va a dividir, no lo he entendido muy bien. Claro. El 316 dice, chicos, el 316 dice imputación de pagos. Así dice, ¿no? Dice, el pago que quiera hacer el deudor ante la existencia de varias deudas, dice, con el mismo acreedor, dice, primero va a ir dirigida a la más vencida, a la deuda vencida, a la que ya ha concluido el plazo.
Pero dice, si estuvieran vencidas también las otras, dice, ¿no? Entonces, a la más onerosa, es decir, al mayor monto, a la más costosa. Pero si todas fueran costosas, dice, ¿no? Todas las deudas tuvieran más o menos el mismo nivel, dice, entonces a la más antigua, a la deuda más antigua, que se amortice este pago que has hecho. Pero ¿y qué pasa si revisada los registros y recursos humanos, dicen, o mejor dicho, el acreedor dice, pero todas están vencidas, todas son onerosas, todas son iguales? Entonces, por mejor criterio, por un criterio recíproco e imparcial, en la última parte dice el artículo 16, muy bien, como no se puede hacer de la manera que la norma dice, este pago que quiere hacer usted se va a dividir en iguales proporciones entre mis hermanos y hermanas y se va a pagar cada cuotita a cada una de las deudas. ¿Sí? A eso se llama imputación de pagos. ¿Sí? Ahora, ¿quién debe pagar los gastos de cumplimiento de la obligación? Es decir, cuando yo pague. ¿El deudor o el acreedor? El deudor, doctor. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo 319 y 323 del Código Civil, ¿no? Establecen reglas claras para determinar el aspecto de los gastos y el recibo de pago. Nuestro Código Civil en esos artículos sienta el principio de que los gastos del pago corran por cuenta del deudor, toda vez que forman parte del principio de diligencia de un buen padre de familia, ¿cierto? Salvo que tanto el deudor como el acreedor se hayan puesto de acuerdo en otra manera. Ahora, estrictamente refiriéndonos al recibo de pago, no a los gastos, al recibo de pago, el deudor, ojo, el deudor tiene derecho a que se le otorgue un recibo de pago. Lógicamente, estoy pagando, me da un comprobante, un pago, ¿no? Toda vez que este documento constituye constancia para verificar que se le ha cumplido, se le ha pagado o nos ha pagado. Cualquiera de las dos. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde debe hacerse el pago? Y díganme, chicos, ¿dónde debe hacerse? ¿En el domicilio del acreedor, en el domicilio del deudor, a lo del abogado, a lo del notario? ¿Dónde debe hacerse? Doctor, ¿podría ser en la oficina del abogado del acreedor? Podría ser. ¿Quiénes tendrían que O ponerse de acuerdo con eso? el acreedor y el deudor. Exactamente. O Porque tanto... estipularlo de manera correcta en el contrato. Exactamente, sí. ¿Sí o Porque no? tanto el acreedor, digamos, una vez que él está iniciando, digamos, con su abogado, el deudor pasa a la oficina del abogado, donde el abogado le explica los detalles e incluso le hace saber al deudor que los gastos y honorarios del abogado ¿Cierto? Sí. Por eso, cancelación de su persona de él. lo que ustedes ven ahorita en la positiva, ¿dónde debe hacerse el pago? ¿El lugar acordado por las partes? Claro. O que se desprenda de la propia naturaleza de la obligación. Fíjense, la regla, el lugar acordado por las partes. Excepcionalmente, sí, excepcionalmente puede escogerse, como bien dice abajo la diapositiva, el domicilio del deudor. Puede establecerse el lugar donde se encuentre el bien o la cosa, donde se ha constituido la garantía, en el domicilio del acreedor, que es la regla, de forma directa, pero siempre salvando el acuerdo que puedan tener los sujetos de esta obligación. Ahora,
cuál es el momento determinado del cumplimiento de la obligación mediante el pago. Unos dicen por regla general es el momento donde se ha generado la voluntad de las partes. Otros dicen no, es por la naturaleza de la obligación. Puede ser una obligación pura, condicional, sujeta a plazo. Lo que normalmente ocurre es que es una obligación sujeta a plazo. ¿Cierto? Sujeta a plazo. Ese es el tema. Entonces, así como en otras áreas del derecho civil, chicos, van a haber reglas que se van a generar para su cumplimiento. Pero también se va a respetar el acuerdo de las partes. Y es justo lo que les estoy hablando hace un momento, lo que están viendo ustedes. ¿A qué deuda? En el hipotético caso de existir varias deudas, dice, ¿no? Y el deudor quiera pagar alguna, ¿a cuál de las deudas debe aplicarse el plazo existiendo varias con el mismo acreedor? Imputación de pagos, artículo 316. Pero fíjense lo que dice esto en base a la voluntad de las partes. A la designada por el deudor a pagar, es decir, el deudor dice, voy a pagar la deuda número 3. O, ¿a cuál de las deudas quiere, señor acreedor, que se impute mi pago? Y el acreedor dice, a ver, la designo a esta. ¿Cierto? Ahora dice, quiero pagar esto, pero como intereses antes que el capital. Por otro lado, a la más onerosa, o finalmente proporcionalmente. Lo correcto y lo que establece el Código Civil, esto pero de distinta manera. ¿Qué dice? Los pagos que quiera o el pago que quiera realizar el deudor se imputará o se aplicará de la siguiente manera. Se tendrá preferencia por la más vencida, por la deuda vencida. Si todas están vencidas, por la más onerosa. Si todas son onerosas, por la más antigua. Si todas son antiguas, proporcionalmente se dividirá entre todas, dice. ¿Sí? Eso es muy importante para cuando existen varias deudas con un solo acreedor. ¿Ya? A ver. Preguntas hasta aquí. ¿Se ha entendido este tema del cumplimiento de la obligación por medio del pago? Debemos entender que el pago es el acto jurídico unilateral que realiza el deudor a favor del acreedor en cumplimiento de la prestación u obligación debida. Así dice, ¿cierto? Bien, bajo esa premisa, ¿alguna pregunta, chicos? Los escucho. Doctor, con esto que acabamos de ver, entonces no es nomás decir quiero pagar y voy, pago y listo. Tiene muchas formas, ¿no? Ahora, como bien decían ustedes, adelante Naomi, enseguida les digo, adelante. Alicia, bueno, yo tengo una duda. Respecto a lo que se refería con las deudas vencidas, nos referimos a que esas deudas entre el deudor y ¿qué se Acreedor. llamaba? Y el acreedor, perdón, tienen una fecha, ¿no? Pero Lógica. pero si ambos no han quedado una fecha exacta, Uy, pero muy buena supuestamente ya ha pasado pregunta. el plazo, ¿cómo arreglarían eso? ¿Cómo se diría Muy buena el plazo pregunta. vencido? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Las obligaciones son fuente de los contratos. El contrato viene a ser un acuerdo de partes generadas por las obligaciones, ¿cierto? Un acuerdo voluntario de las partes. Cuando vean contratos, ¿ya? Van a ver los requisitos esenciales según el profesor Messineo y van a ver los elementos accidentales del contrato.
lógicamente que tienen como fuente las obligaciones. En los elementos accidentales van a haber un plazo o término. El plazo o término significa certidumbre. Acto o acontecimiento cierto. Sé cuándo inicia y sé cuándo acaba. Pero cuando las partes no han establecido un plazo o término, ¿quién lo va a establecer? Es el juez. Porque imagínense el hecho de dejar a la voluntad de las partes por algún motivo que no ha establecido. El acreedor diga, me pagas mañana. Y el deudor diga, no tengo, te voy a pagar al año. ¿Creen que va a llegar a buen puerto o va a llegar a juicio? A juicio lo hice porque tal vez la otra parte no cumpla su palabra al próximo año y se pasa el plazo y si así es. Lo más probable. Entonces, en juicio, quien va a poner el plazo para el cumplimiento de la obligación va a ser el juez. Así dice el Código Civil. Cuando las partes no han establecido un término o plazo para el cumplimiento de la obligación, será la autoridad judicial quien disponga el señalamiento del plazo. Lógicamente, no poner un plazo en una obligación tendría que ser algo que se nos va, pero increíblemente, pero finalmente la ley dice que es el juez. Patricia, adelante. Doctor, una consulta. Adelante. Digamos, una vez que el acreedor haya iniciado, digamos, una demanda ya contra el deudor, Ya. ya cuando, digamos, entre ambas partes hay un acuerdo, hay un código en el, no me acuerdo el artículo en el Código Civil, cuando puede hacer un desistimiento de esa demanda. Sí, sí, es en el Código Procesal Civil, ¿no? Dice, ya en juicio, ya con el Código Procesal Civil, la norma dice que cuando iniciado un litigio o una acción judicial, el deudor cumple con la obligación de manera íntegra y satisface al acreedor, este puede desistir del derecho y de la acción judicial de reclamar algo y solicitar la conclusión del proceso y el archivo de obrados. Ahora, cuando ustedes vean derecho procesal civil, creo que todavía no lo están viendo, ¿no? ¿O ya están viendo? No, ¿no? No, procesal constitucional recién, doctor. Ya. Cuando ustedes vean derecho procesal civil, van a ver que hay varias formas de concluir un proceso judicial, un litigio. Una de esas formas es que termine con sentencia. Otra es el retiro de la demanda, ¿no? Que el demandante diga, antes de hacerlo citar al demandado, hayan arreglado, diga, me lo retiro la demanda, no hay objeto que perseguir. Una sea la transacción o conciliación, que hayan podido arribar, o la otra sea el desistimiento de la acción y del derecho. Ambas son distintas, porque si yo desisto de la acción, solo estoy pidiendo que se paralice el proceso y posteriormente puedo volver a presentarlo. Desistimiento de la acción. Pero si estoy desistiendo del derecho, estoy diciendo me ha pagado, por tanto no hay nada que perseguir ni rematar, desisto del derecho de reclamar el cumplimiento de la obligación porque ya me ha pagado. Esa es la figura, Patricia. Gracias, doctor. Naomi, adelante. Lice, bueno, ahora se me surgió otra pregunta. Si la persona, si el deudor, digamos, fallece, pero aún sigue teniendo una deuda con el acreedor puede dar ese desistimiento si quiere, Si quieres, sí. o puede pagar un tercero de la persona, del deudor. Exactamente. Es decisión del acreedor. Vamos a ver más adelante motivos de extinción de la obligación. Y en esos motivos vamos a ver cómo podemos extinguir una obligación. Y vamos a volver a repetir que la manera más directa, más adecuada y correcta de extinguir una relación laboral es el tema que acabamos de ver, que tiene que ver con el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo mato? ¿Cómo extingo? Cumpliendo. ¿Y cómo cumplo? Pagando.
¿cierto? Si el acreedor por alguna circunstancia asiente alguna otra especial situación, se va a extinguir. Ahora, el pago por un tercero significa que aparece un tercero ajeno entre los dos sujetos y le dice al acreedor, yo voy a pagar la deuda del señor X, aún con o sin conocimiento del deudor titular, chicos. Fíjense, por eso dice, puede ser cumplida por el deudor o por algún tercero. Este tercero puede ser mandado por el deudor o puede ser un tercero ajeno que incluso no conozca el deudor, ni se va a enterar que está pagando. Entonces van del acreedor y le dice, yo te voy a pagar por él. Perfecto. ¿Qué le interesa al acreedor? Recuperar su plata. Si es dinero, ¿cierto? Recuperar su plata. Eso le interesa. Entonces, como le interesa recuperar su plata, acepta, el deudor sale como sujeto activo de esa relación de obligación. ¿Y quién ingresa como acreedor? El tercero que ha pagado. El deudor sigue siendo el deudor. Pero como este tercero le ha pagado al acreedor, el acreedor sale de la función y quien se queda como acreedor es el tercero que ha pagado. ¿Se dan cuenta? O sea, son muchas situaciones que pueden presentarse en una obligación como hemos visto. La regla es que el deudor pague y en su caso del acreedor, el acreedor reciba. Pero puede darse que un tercero pague a nombre del deudor como sin conocimiento y en el acreedor puede hacer que un representante del reciba o en su caso el juez pueda designar quién recibe la acreencia. ¿Estamos? Pero de que un tercero ajeno a la relación de obligación puede pagar, lo puede hacer. Autoriza el Código Civil. Y esto lo vamos a ver con más énfasis cuando veamos el tema de la subrogación de la obligación. Sustituir quiere decir. Y en esa subrogación vamos a ver cómo se sustituye al acreedor, cómo se sustituye al deudor. Adelante, Rubén, te escucho. Disculpe, licenciado, y en caso de que el deudor no esté de acuerdo, ¿qué pasaría? Igual, vamos a ver con la subrogación. ¿Qué ocurre cuando un tercero aparece y quiere pagar la deuda? Incluso con o sin conocimiento del deudor. O sea, no se necesita una autorización. No. Hay una sola manera y una sola situación que la vamos a estudiar, la subrogación legal, ¿no? En la que sí necesitamos la autorización o el consentimiento del deudor. De primera mano, si aparece un tercero y quiere pagar, lo puede hacer. Salvo que el acreedor se oponga y diga, no me interesa que usted me pague. Yo quiero que me pague el deudor. Esa ya es otra cosa. Pero en la práctica real, ningún acreedor se hace muy reticente. ¿Por qué? Porque le está devolviendo su plata. ¿Se dan cuenta? Dentro de la figura de este tema de cumplimiento de las obligaciones, acabamos de ver el pago. Vamos a ver la oferta y consignación, la dación de pago, la subrogación. No se preocupen, chicos. Bien, estamos llegando al final de la sesión, chicos, y de la clase. Nos vemos el día de mañana en el horario normal, ¿ok?